queridos hermanos. Dios los bendiga y les permita seguir adelante en su vida cristiana, firmes y siempre obedientes a la palabra de Dios y cada vez acercándonos más al Señor por el conocimiento de su palabra. Y seguimos nosotros con nuestra serie sobre los hechos de los apóstoles, que nos ha permitido conocer capítulo tras capítulo todas las incidencias que se dieron desde la fundación de la iglesia cristiana primitiva. Y hoy llegamos al capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Recordemos que en los capítulos anteriores Pablo había sido arrestado en Jerusalén por parte de las autoridades religiosas y había un tumulto muy grande de judíos que querían quitarle la vida. Pero las autoridades romanas habían intervenido y habían llevado arrestado a Pablo a sus fortalezas militares. Y aquí llegamos ahora al capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pablo inicia su viaje a Roma. Podríamos llamarle a este capítulo el cuarto viaje misionero de Pablo. En su defensa frente al rey Agripa y al gobernador Festo, Pablo había apelado a César por ser ciudadano romano. Y aquí está, después de esto, iniciando su viaje a Roma, pero en calidad de detenido. Los planes de Dios son perfectos y Él siempre cumple sus propósitos. Pablo había manifestado que tenía gran carga en su corazón por ir a los hermanos en Roma, por ir a Roma. Y podemos ver en la epístola a los Romanos capítulo 1, versículo 9 al 11, lo que dice Pablo allí. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Él quería ir a Roma, tenía una carga por ir a Roma. Dice allí que estaba orando por ese viaje a Roma y pedía a los hermanos de Roma que oraran para que él pudiera ir a Roma. Sin embargo, la oración aquí es contestada, pero quizás no como lo pedía Pablo y los hermanos de Roma. Él va a ir a Roma, pero en calidad de detenido. También el Señor, allá cuando estuvo arrestado en el capítulo 23, versículo 11, le había manifestado de noche a Pablo que, así como había testificado en otros lugares, también tenía que ir a testificar a Roma. De manera que había la confirmación de la petición de Pablo. Y aquí en el capítulo 27 de Hechos, que Hechos relata un viaje a través de muchas situaciones para llegar a Roma, que vamos a verlas poco a poco a través de estas semanas. Iba en calidad de arrestado, custodiado por un centurión romano, pero las cadenas nunca impidieron que Pablo testificara. A pesar de ir como detenido,
En el transcurso del viaje, Pablo se constituyó en la persona más importante en esa nave. Fue un viaje muy difícil. En el versículo 4 podemos ver que dice que navegaron con vientos contrarios. En el versículo 13 vamos a ver más adelante que pasaron por una gran tempestad. También pasaron días sin comer y sin beber. Y finalmente sufrieron un naufragio, pero Pablo nunca dejó de poner al frente su buen testimonio para ayudar a la tripulación y a los que iban en la nave. En segunda, él siempre, quiso e hizo lo que tenía que hacer para predicar el evangelio. Miren, y no importaba la situación. Mire 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 9 nos dice lo siguiente: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Esa debe ser la carga en cada uno de los creyentes, en cada cristiano verdadero. No importa la situación, no importa lo que pase, los sufrimientos, las penalidades, las pruebas. Usted y yo nunca debemos de dejar de predicar el evangelio de Cristo. Esto lo hizo Pablo. Y aquí en 2 Timoteo nos lo confirma, que estaba dispuesto a sufrir por predicar el evangelio. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. No importa los sufrimientos, usted siga predicando el evangelio, siga llevando las buenas nuevas de salvación al mundo perdido, como dice Pablo aquí, con tal de que ellos consigan la salvación que es en Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 1 y versículo 12 nos dice lo siguiente. Esto para comprender un poco lo que sentía Pablo y cómo debemos ser nosotros como cristianos. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Estamos seguros que Pablo también le testificó al centurión que lo custodiaba, a los guardias que lo custodiaban. Él le testificó de Cristo. Iniciaron el viaje. Allá en los versículos del 1 al 4 iniciaron el viaje. Y dice allí que navegaban con vientos contrarios. Note lo que nos dice la palabra de Dios, Hechos 27, del 1 al 4. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitana que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando de humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Noten un centurión tratando bien a Pablo. Esa es la prueba que yo puedo ver aquí de que ya Pablo le había testificado de Cristo. Iniciaron el viaje con vientos contrarios. Qué difícil será navegar con vientos contrarios. Muchas veces
Quizás andemos también nosotros así, luchando con vientos contrarios. Muchas veces las cosas no nos salen y la gente dice, es que estoy nadando contra la corriente. Ellos aquí estaban navegando lentamente porque los vientos eran contrarios. Si usted se siente así, déjeme decirle algo importante. Muchas veces andamos con los vientos contrarios porque el mundo se opone a todo lo que significa Dios. El mundo se opone al cristianismo. El mundo se opone a lo que usted y yo practicamos. El enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, no descansa y nos ataca y nos va a seguir atacando. Por eso muchas veces las cosas no son fáciles y sentimos que andamos con vientos contrarios. Pero si usted tiene a Cristo en su barca, de seguro que va a llegar a puerto seguro. No desmaye. Allá en Marcos capítulo 6, versículo 48, Jesús caminó sobre las aguas cuando los discípulos estaban navegando con vientos contrarios. Jesús fue a su rescate. Si usted se siente así y usted tiene a Cristo en su barca, en su vida, tenga la plena seguridad que Cristo lo va a llevar a puerto seguro. Con Cristo la victoria es segura, aunque sintamos que hay vientos contrarios. Por otro lado, recordemos, las oraciones son contestadas, pero no siempre como nosotros queremos. Dios cumple sus propósitos. Él hace su voluntad. Pablo iba para Roma, pero iba en calidad de preso, pero aún así, las cadenas no estorbaron que él testificara de Cristo. Haga lo mismo y testifique de Cristo, no importa cuál sea su situación. Que el Señor le bendiga.